Shalom, mis hermanos amados, qué gusto me da una vez más poder aprender con ustedes la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo y dicha por el apóstol Pablo. Qué precioso es, ¿verdad? Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, amado Padre, Dios fuerte, Cristo Jesús, Hijo de Dios, gracias, Espíritu Santo, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el placer y el honor de un día más estar aprendiendo tu palabra. Te pedimos, Padre, utilices esta boca, esta garganta, este cuerpo que es tuyo, Señor, para que sea tu Santo Espíritu inspirando, hablando y que fluya con nitidez, con claridad tu palabra, que podamos entender qué es lo que nos quieres decir y que esa palabra llegue al corazón, Señor, como esa espada de dos filos que penetra hasta el tuétano. Señor, que rompa y queme todos los pecados. Te pido en esta tarde, perdones mis pecados, así como te ruego que cada uno de los hermanos y hermanas, jóvenes, adolescentes, preadolescentes y aún los pequeños, los niños, te podamos pedir, reconociendo que hemos pecado, los que sabemos que hemos pecado, te digamos, Señor, perdóname. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname por no haber escudriñado tu palabra. Hemos tenido y seguimos teniendo cuánto tiempo libre y disponible, Señor, para escudriñar tu palabra, pero no lo hacemos. Perdona, Señor, por ese pecado. Perdóname, Señor. Y ahora, tócame para que pueda escudriñar tu palabra, que me pueda interesar en tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que es vida. Tu palabra es alimento para el alma. Gracias, Padre. Te agradezco por el tiempo que nos das, por aquellos que tienen fe en Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Dios, por el honor de ser parte de tu familia. Señor, Espíritu Santo, por favor, que fluya tu palabra apropiada por esta boca, Señor, y que esos corazones que están escuchando, esos ojos que están mirando, que llegue esa palabra, Señor, con nitidez y claridad. Una vez más te lo pido, te lo ruego y así te agradezco, Señor. Y si alguna autoridad, algún líder está viendo, que de igual manera crea que tú hablas, Señor, que tú inspiras mediante tu Santo Espíritu y tú me has puesto para que hoy sea el portador de tu palabra. Que la gloria y honra sea para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, recordamos en la parte que nos quedamos. Bueno, vamos a continuar entonces con la lección número 9. Una cosa que tenemos que aclararnos, hermano querido, o yo. Pablo nunca en sus enseñanzas hizo ni dijo que se debe entretener a la gente, hermanos queridos. Eso no hizo Pablo. Y si tú alguna parte, tú has leído en las Escrituras, te ruego, me enseñes. Si Pablo entretenía a la gente, a las sinagogas que iba Pablo, no iba a entretener a la gente. Pablo habló de arrepentimiento, no de entretenimiento. Arrepentimiento para el perdón de pecados. Y dicho esto, continuamos. Un juicio, hermanos queridos, nos habla de que vendrá un juicio. Y prácticamente estamos ahí en un juicio en ese momento de Pablo. ¿Sí? Punto 1. Vamos a ver 3 puntos, hermanos, hoy. 4. El juicio llega inevitablemente, ya lo vimos. Parte tocamos. El capítulo 3, versículos del 1 al 8, ¿verdad? 2. Que el fin justifica los medios. Lo vimos. El 3. Está todo el mundo perdido. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué dijo? ¿En quién estás confiado? ¿En quién?
Nadie se salva por haber nacido en un hogar cristiano. Hermanos queridos, nadie se salva. Nadie se salvó por haber nacido en un hogar judío. No hay salvación para un pecador por medio de su familia, sin importar cuán buena sea y el grado que ocupe. Esa es la conclusión de estos pasajes del capítulo del 3, versículo 1 al 8. Tú lo has leído. Pídele al Señor que te revele. Si algo yo estoy equivocado, que te revele y puedas enseñarme, hermano mío, porque yo no tengo la verdad. Yo creo, tengo fe que el Espíritu Santo me guía a transmitir lo que el apóstol Pablo estaba diciendo y lo que viene para el tiempo de hoy, porque esta palabra debemos traerle, ya que el Señor dice que no cambia, ¿verdad? Pasará el tiempo que pasará, más su palabra no cambiará. Todos necesitamos al Redentor y Señor Jesús. No discutamos más, no. Necesitamos ser redimidos, necesitamos ser salvos, necesitamos ser libres de la paga del pecado. Tenemos que ser libres, sentirnos libres. Si hemos aceptado a Cristo, sintámonos libres. Es mejor que reconozcamos nuestro pecado y recibamos la gracia y la salvación de Dios por Cristo Jesús. Si alguien tiene la oportunidad de escuchar o ver este video y no ha aceptado a Cristo, ahora es cuando puedes arrepentirte y ser salvo, recibir la gracia, la salvación del Señor mediante Cristo Jesús. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, reconocer que eres un pecador así como yo y dejar que el Señor entre a tu corazón. No hay que hacer ninguna liturgia, no hay que hacer ninguna otra cosa, gracias a Dios. No tienes que andar descalzo, no tienes que andar de rodillas, moverte de rodillas. No, ya no tienes que hacer, ni poner una velita, ni dos velitas, ni tres, ni cuatro, ni dar una ofrenda para salvación. Nada de eso, nada de eso. El punto 1 hemos visto entonces que nadie será salvo por haber nacido en un hogar judío o en un hogar cristiano. Punto 2, que el fin justifica los medios. No importa lo que hagamos si el fin nos favorece. Hoy es una filosofía, hermanos queridos, moderna. Algo que sabemos era malo, es malo y será malo. Pero hoy, ¿qué lo están haciendo? Bueno, antes lo hicieron bueno. ¿Recuerdan? Antes lo hicieron bueno. Hoy se lo sigue haciendo bueno y aún más. ¿Por qué te digo más? Porque antes, poco conocido, tenía que transmitirse de persona a persona. No había los periódicos, no había la radio y mucho menos la televisión. Peor ahora el internet. Eso no había 2000 años atrás. Entonces se conocía supuestamente poco. Pero si vemos desde muchos años atrás, miles de años atrás, ya quisieron violar a los ángeles. El Señor tiene puesto que no se acueste varón con varón, ¿verdad? Entonces ya existía. Pero ahora, ¿qué sucede? Ya no solo quieren que exista el hombre y la mujer, un tercer género, ¿sí? Y ahora es bueno, ahora ya es bueno y casi todas las personas están aceptando que es bueno. Que la juventud tiene derecho a realizar lo que le apetece. Como si hoy quiere decir que es hombre y mañana quiere decir que es mujer. Si hoy el médico te dice que naciste hombre, tú dices, eso dijo el médico, yo siento que soy mujer, nací en cuerpo equivocado. Mira, es como si, ¿qué te digo? Una ballena de pronto dice, yo nací en cuerpo equivocado, yo soy simio, y quiere salirse del mar, hermano, a los árboles. Entonces que vengan los científicos y nos digan, por eso las ballenas se han quedado varadas en la orilla del mar, porque se iban a la selva, a los árboles. Pero como son tan grandes, no avanzaron a llegar. Hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y que Dios perdone el ejemplo que les acabo de poner.
A mí también me sorprende ese ejemplo, hermanos queridos. Pero quizá eso nos lleve a pensar, a meditar en lo que estamos haciendo y lo que estamos aceptando. Hermano querido, si te es posible, sabes los horarios, sabes todo lo que hay, sabes los programas televisivos, sabes todo. Cambia, para, corta, retén, retira, pon alguna otra cosa. Existen muchos programas para que los niños, la juventud y nosotros mismos podamos aprender. Ya no busquemos entretenernos, hermanos míos. Busquemos el aprender más, escuchar más de la palabra del Señor. Eso tenemos que buscar. Lee, yo seguiré diciendo, a la congregación donde tú vas, donde yo voy, a la congregación que yo voy, se ha filmado años atrás. Entra a internet y vas a buscar videos. ¿Quieres saber cómo era antes, cómo predicaban antes, o lo que decían antes? Lee 4 o 5 años atrás, hermano querido, 6 años. ¿Sí? Entra, Iglesia Verbo de Dios. ¿Sí? Iglesia Verbo de Dios. Entra y busca Iglesia Verbo de Dios y vas a encontrar hace 6 años. Aliméntate esa palabra, hermano querido, porque la palabra del Señor no pasa desapercibida. Es hoy, mañana y siempre. La palabra de Dios no cambia. Te invito, mira, y si tú vas a esta iglesia, si tú asistes a esta casa que el Señor ha puesto, pues aliméntate de eso. No busques unas profecías, no busques la profecía que te dice que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. No busques la profecía que te dice que si tú haces tal cosa vas a ser sanado, curado. No, hermano querido, aliméntate de la verdadera palabra de Dios. Eso es lo que te debe interesar. Mira, yo te digo una cosa. Si viniera el Señor y a la casa que tú estás asistiendo, a la casa de oración, la casa que el Señor ha puesto, y te han enseñado algunas cosas que no son correctas, tú tienes para decir, Señor, Jesucristo, tú sabes que ahí me enseñaron mal. Y aún así Él te dirá, ¿y por qué no escudriñaste las Escrituras? ¿Verdad? Pero yo creo que como es un juez justo, te dirá, bueno, pero has seguido la mayor parte de las cosas que te han enseñado, por no decirte todo, estaban en lo correcto, estaban hablando mi palabra. Pero hermano querido, si tú te pones a escuchar tantas doctrinas que salen día a día, eso te llevará a la perdición. La confusión lleva a la perdición, hermano querido. Y es lo que el enemigo quiere, confundirte, para que caigas en pecado, ¿sí? Y sobre todo vas a caer en el pecado de la mentira. Si tu pastor te pregunta, o tu líder, o un líder, un hermano de esa congregación te pregunta, hermano querido, ¿usted está viendo otras cosas? ¿Qué vas a decir tú? No, yo no veo. Has mentido. Y la mentira es un pecado. Y ese pecado se olvida, hermano. Se olvida pronto. La mentira es lo pronto que se olvida. Así que, ten mucho cuidado. Un hombre robaba para comer. ¿Qué te parece, hermano querido? ¿Qué dirías tú? Entonces, era un hombre, hablemos que aquí en esta pandemia que se está viviendo, gente que se ha quedado sin trabajo, sale, roba para comer. ¿Qué le hacemos? ¿Le denunciamos a las autoridades? ¿O le decimos, bueno, Señor, tú sabes, el pobre hombre no tenía para comer y su familia podía morirse de hambre? Yo creo que está bien que haya robado. Habrá muchos hermanos que pensemos de esa manera, ¿verdad? Dirán, sí, hermanito, es que bueno, pero no lo vuelva a hacer. Ojo, no lo vuelva a hacer, porque no le gustará al Señor. No es correcto eso. Esa respuesta no es correcta. Y la vas a dar tú mismo ahora. Entran a tu casa. Mira, sales en esta pandemia. Tú sales a comprar. Y de pronto alguien, mientras sales tú a comprar, ha entrado a tu casa y te roba el televisor o te roba algunas cosas. ¿No te diste cuenta? Cuando entraste de pronto ya no está y a lo mejor tu familia estaba en alguna habitación y no vieron. Quien entró y se llevó cosas de tu casa. Pero tú te diste cuenta. ¿Qué es lo que dirías? Yo creo que lo primero que haces es enfadarte. Reclamar a los de tu hogar porque no han visto. Y segundo, dices a la policía. A la policía. Y si tienes la documentación de lo que has comprado y te han robado, dices, bueno, el seguro que me devuelve y me pague. Pero para esto, para que el seguro te pague, tienes que llamar a la policía, ¿verdad? Tiene que haber una denuncia. ¿Sí o no? ¿Y qué resulta?
Que bueno, capturan a la persona que, mira, capturan al día o los días que sean, capturan a la persona que te ha robado. Y te dicen que lo que robó era porque quería comer, tenía hambre. ¿Qué te parece? Le dirías, bueno, quédese nomás, si son 2,000 o 3,000 euros lo que me ha robado, quédese. ¿Cómo te sentirías? Entonces el fin no justifica los medios, dicho esto. ¿Qué es lo que sucede? Así sucede. Tú vas a una iglesia, yo he ido a algunas, sí, me han invitado a varias iglesias, hermano, por no decirte muchas iglesias he ido invitado. ¿Qué sucede? Que de pronto, hermano querido, se va la luz. Y de verdad, yo pienso y digo, ¿por qué se va la luz? Creo que se ha habido un corte de energía eléctrica, te lo digo con palabra de tu hermano Marlon. Yo he creído que se ha ido la luz. Y cuando de pronto salgo, veo que sale, empieza a sonar la música y empiezan unos bailes llamados danzas. Bueno, si he sacado mi móvil y me pongo a filmar. Sí, te lo digo, yo me he puesto a filmar. Pero ¿qué pasa? Analizando las palabras de Pablo, las palabras que el Señor guía a mi mente, entran a mi corazón y salen de mi corazón verdades. Han recibido una cosa, una información que en mi corazón, el Espíritu Santo dice, no está bien. Eso no está correcto. ¿Cómo puede ser? Imagínense que en los tiempos atrás, David, el rey David, hubiera pedir que apaguen las velas, porque seguro ahí no había energía eléctrica, ¿verdad que no? Eso me gusta. No había. Y entonces apagaban las velas y a danzar a oscuras. No iba a haber nadie. Nadie iba a ver. Y el Señor dice que su palabra es luz, no es oscuridad. Pablo nos ha dicho, la palabra del Señor es luz. Lo dice Pablo. Hemos visto capítulo 1, 2 y estamos en el 3 y Pablo no nos habla de que el Señor enseñaba en la oscuridad, ni el Señor vino a enseñar que la oscuridad era bueno para enseñar. Nada de eso. La oscuridad no es agradable. Nosotros somos luz y al contrario, hermanos queridos, yo no me pongo a las danzas, cuidado, a nada de esas cosas que sean con santidad. Yo no me pongo. Entonces, hay esas danzas que sean así con la luz, hermano querido. Imagínate, hermano, a ver, hago acá a mi esposita que aquí me coloque unas luces, esas oscuras, unas luces light. Porque ahora se llama light, no sé qué quiere, porque a lo mejor light es que tiene poca azúcar, pero acá digamos que bonitas, unas luces bonitas, un poquito rojo, un poquito de negro, morado, lila, como lo llames. ¿Qué te parece? Y me pongo, bueno, aquí y a enseñarles, hermanos queridos, me levanto un poquito el cabello, a tiempo que tengo rizado, me lo levanto y bueno, empiezo a hablar la palabra del Señor. Y tú estás viendo, te empiezo a hacer unos movimientos raros, unos movimientos, bueno, pues, y hablarte de una manera diferente. Hermano, que a lo mejor al principio te va a agradar y va a decir, bueno, ¿qué le pasó al hermano Marlon? Pero si ya ves que esto continúa, hermano, vas a decir, el hermano Marlon está convirtiendo el lugar donde ahora está hablando la palabra, entregado para el Señor. Este lugar lo hemos entregado para hablar la palabra del Señor, para glorificar a nuestro Padre, a nuestro hermano Cristo Jesús y a su Santo Espíritu. Hermanos queridos, si lo hemos entregado eso, yo no puedo convertir ahora en una especie de discoteca o de un lugar de tiniebla donde se va a hablar de la luz. Amén. Entonces, no poca luz. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ojo, mas tenga vida eterna. Dice, todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. ¿Escuchaste? Y te diste cuenta que no hay refugio para un pecador. Que
está tratando de guardar las apariencias, que está tratando de decir que vive en la ley, que está tratando de decir que vive conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Personalmente te digo, no hay salvación para un pecador por medio de sacramentos, hermano querido. No hay. No hay. Por eso es que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, para que todo nos ha dado. Gracias, papá. Todo nos ha dado. Nos ha dado a su Hijo unigénito, hermanos queridos, a su Hijo nos ha dado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda, hermano mío. Lo que quiere es que tengamos vida eterna junto a Él. Una vida eterna, hermanos queridos. Gózate, gózate en el Señor. Gózate, hermano, hermana, joven, adolescente, preadolescente, niño. Gózate. Ahora, hermanos queridos, los que tienen niños pequeños, enséñale a gozarse en el Señor. Enséñale. Puedes entrar, eso sí, hay muchos lugares donde puedes enseñar a niños, a niñas. Enséñale. Quizá algo parecido como David danzaba. Enséñale al niño ahí, pone ahí, después si ha acabado, si están las tareas listas, si ha hecho sus deberes. Incentívale, más que enseñarle, incentívale a que de su corazón permita que fluyan palabras que le agraden al Señor. ¿Sí? Permite. Y tú ve anotando, mientras Él dice, tú anota. Y luego puedes ir componiendo algunas frases, algunos poemas, algunas cosas, canciones, algunas alabanzas para el Señor. Es el tiempo que tenemos que aprovechar. No digas después, no he tenido tiempo para leer, para escudriñar, para aprender, para enseñar, para nutrirme. No lo digas. Pablo nos diría, escuchas al judío, sigue insistiendo que él debe librarse del juicio. Vamos al punto 3, que dice, todo el mundo está perdido. La gente realiza esas preguntas. ¿Y la respuesta de Dios qué es? Un contundente sí. Es el veredicto final de Dios. Sí, Señor, ese es el veredicto final. Todo el mundo está perdido. Mas, ¿qué sucede, hermano querido? Ya tú sabes en las Escrituras. Sí existe la oportunidad. Pero para esto hay un juicio en el cual ha pasado. Mira, pasó el pueblo judío. Y pasa cualquier persona. Hermano querido, tú y yo hemos pasado y podremos pasar un juicio. ¿Cuál es ese juicio? Mira, el cargo para los judíos y los gentiles era de injustos. Ese era el cargo. Ahora, aquí para ti, ojalá tú no tengas ese cargo de ser un hermano, hermana, una persona injusta. El punto 2, que el hombre es culpable de pecado, pronto será dilucidado. Pronto será dilucidado si eres o no eres culpable de pecado. El 3, el judío tuvo oportunidad de realizar sus preguntas y argumentos, lo que creía y quería. Eso él tuvo su oportunidad. El 4, lo que tenemos en estos versículos sigue siendo una corte judicial, hermanos queridos, una corte. Si nosotros estuviéramos en la corte, ¿qué hay? Acusación, ¿sí? Hay defensa. Pero antes de la defensa hay las pruebas. Tú dices, ¿tengo derecho a defenderme? Sí, señor, pero hay pruebas. Y las pruebas es que eres injusto.
Todas las preguntas y argumentos fueron respondidos. Ya lo viste tú, hermano querido. Y ya lo sabes. Si has leído, está en el capítulo 3, versículo del 1 al 8. Ya hubo preguntas en el 1, en el 3, en el 5, en el 7. Y la respuesta estaba en el 2, en el 4, en el 6 y en el 8. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, tenías. Dios concluye su caso con los gentiles, con los moralistas y luego con los judíos, los religiosos. Está por concluir su argumento. El último deseo de justicia propia del hombre para destruirse. Lo último que ya queda al hombre siempre para él pensar salvarse, lo destruirá. No hay acusación, no hay sin acusación, no hay exoneración. ¿Cómo puede ser un hombre exonerado si nadie le acusa? ¿De qué le exoneras? ¿De qué le exoneran? ¿De qué le exonerarán y de qué le exonerarás? De nada, si no hay acusación. Pero aquí hay acusación. Tú sabes los mandamientos. Hablemos de los 10 mandamientos, tú los sabes. Y estás haciéndolos. Mira, con uno que falles. Y yo creo que el más. Tú me dices, yo me he adulterado, me he fornicado, porque eso es lo que el mundo te ha puesto que es el pecado más grande. Pero hemos visto que si tú has pecado, ya has fallado. Y si tú has fallado, no te acuerdas, no te has arrepentido, que estás en pecado, eres un pecador. ¿Verdad? Amén. Entonces, son pequeñas supuestas cosas. Ya vimos que no hay mentira blanca, ya vimos, no hay mentira blanca, ni mentira piadosa, ya lo vimos. ¿Tú crees que el hombre se salvará? Hombre y mujer, joven, niño, adolescente, joven, adolescente, preadolescente y niño. ¿Tú crees que se salvará como estamos ahora? ¿Tú crees que harás que tu hijo, tú le estás llevando a tu hijo a la salvación? De todo lo que le permites ver, de todo lo que le permites hacer. ¿Tú crees? ¿Tú crees que estás dando pasos en firmes para que tu hijo sea salvo? Tu hija sea salva. ¿Tú crees eso? Tú has permitido todas esas cosas. ¿Por qué? Porque has dejado, quizá te has sonreído, te has gozado con lo que alguna vez vino y te contó lo que oía en el cole, lo que luego oía cuando está en kinder, pre-kinder, luego en el jardín, y bueno, en todas las etapas que tiene de su preparación. Tú has permitido eso, tú has solapado, tú has tolerado, y una vez que toleraste, eso se acostumbró. Pero ya cuando es tarde, has visto que el fruto que está dando no es agradable a Dios, entonces ahí sí dices, todo lo puedo en Cristo. Ahí sí dices, yo me creo y me confío en la palabra de que Dios dice que si yo soy salvo, toda mi casa será salva. Y tú feliz de la vida, dices, yo a mi familia le he entregado las manos del Señor. ¿Qué poder tienes tú? Mira, ¿qué poder tienes tú para decir, yo te entrego a mis hijos, Señor? El Señor te va a decir, si son míos, yo te los regalé y tú no los has cuidado. Entonces, ¿cómo vienes a entregar algo que no has cuidado? No permitas que el enemigo tergiverse las palabras que están aquí, las palabras que tiene el Señor, la palabra lo que Dios nos ha dado. No permitas que sea tergiversado por el enemigo, que te lleve a hablar cosas que no dice el Señor como tú las crees. No permitas. Gracias, Dios mío. Tenemos más puntos que podríamos seguir viendo. Ya te habrás dado cuenta que los religiosos tampoco tienen excusa delante de Dios. No. Ay, es que el hermano Marlon, él se salvará. Hermanos queridos, no hay religioso que se salve. Porque la palabra de Dios no es religión. Entonces, desde ahí partimos. Desde ahí partimos que no habrá un religioso que se salve. Pero cuando hablamos que una palabra transformadora del Señor, entonces sí, cualquier persona que haya permitido que el Señor le toque y le transforme, habrá cambios positivos y será obviamente libre. Y si es libre, es salvo, porque es libre de pecado. Amén.
libre de condenación. Una vez que está perdonado por el Señor, es libre de pecado. Y si es libre de pecado, no tiene condenación. Lo dice la palabra. Hemos leído del apóstol Pablo lo que nos va enseñando. Así que no es cosa mía. Tú te has ubicado delante del Señor, reconociéndote como pecador. ¿Has reconocido tu pecado delante de Dios? Sí, ¿verdad? Entonces continúa así. Yo no te digo que tú fallas, yo te digo que tú pecas. ¿Sí? Fallar es cuando cojo ahora y bueno, en lugar de leerte, digo, vamos a leer tal versículo de la Biblia y cojo y me confundí, digo, la cena del Señor. Mira, encontré, dice la cena del Señor. Y de pronto, no, yo lo que quería leer es que no hay justo. No hay, pero me pasé, eso son equivocaciones. Hermano querido, pero si te pasas el semáforo en rojo, viendo que ya está el ámbar avanzado, y te pasas en rojo, y dices, es que me equivoqué. No, te voy a contar rápido. Un pastor fue a un país muy lejano. África. Cuando ahí dice que fue a una convención y de pronto le dan, era una convención muy grande de pastores, y le dan un señor con su taxi que les llevaría al hotel y al lugar de reunión, a la casa de oración, a la iglesia. Entonces dice que iba y que cuando llegaba al semáforo rojo, decía, Señor, en tus manos estoy, Señor, en tus manos estoy. Y nunca paraba, y se pasaba. Hasta que ya dice, como era una semana, al cuarto día dice, bueno, ¿y tú por qué solamente dices en tus manos estoy, Señor? Dice, porque el taxi no coge los frenos. En el taxi no coge, y si voy despacio y viene otro, me golpea. Entonces, si paso rápido, no me van a golpear. Este pastor se pone a orar por este hombre. Este hombre acepta a Cristo como su Salvador, un hombre muy pobre, el taxista que con eso sacaba para comer su familia. Y este hombre le cuenta al pastor y le dice que tenía su familiar, que tenía muchísimo dinero. Era dueño de una concesionaria muy grande. Bueno, le contó. Entonces el pastor dice que en la noche ya no podía dormir. Y justo le habían dicho, bueno, usted va a cerrar esta semana de enseñanzas pastorales. Usted va a dar la palabra. Sí, yo no estaba, no me habían dicho que iba a darle, y gracias al Señor, pero no podía dormir, no pensando en lo que iba a hablar, porque yo tenía muy claro que el Espíritu Santo me habla, es lo que yo digo, hablado de como Marlon ahora, yo digo, el Espíritu Santo va a hablar por mí, que escudriñó la palabra, obviamente, que este mensaje tipo testimonio que me contó alguien, no lo tenía preparado. Entonces dice que oraba este pastor toda la noche. Cuando dio la hora de irse, ya en la mañana, no había dormido nada, ya en la mañana, hora de irse. Oye, que pi, sonaba el claxon y pi, o el pito, como lo quieras llamar tú, sonaba, y decía, ese no es del taxista que me traía a mí, me venía a ver. Pero cuando le llaman por teléfono de ahí de la recepción, le dicen, pastor, su taxista está abajo, está esperándole. Dice, Señor, que hoy no voy. No voy, Señor. No voy, es que no estoy haciendo lo correcto con este hombre. Yo ya te he orado, Señor. Provéele un vehículo a este hombre, un vehículo en el que pueda transportarse. No voy, Señor. Cuando dice que sintió algo en su corazón, después de esas negativas, pero le recordó que él había orado, en esa noche había orado al Señor para que proveyera algo a este hombre. Pero este pastor tampoco, mira, pastor te hablo, y que iba a cerrar, mira, con enseñanza pastoral al grupo de pastores, de más de unos 200 pastores, iba a concluir, o eran 300 y más. Mira, te he dicho 200 y eran más de 300. Bueno, en África. Bueno, ¿qué sucede? Que dice que bajó, pero con una cara un poquito alegre porque creía en que le había pedido al Señor. Pero la sorpresa, no sabía qué iba a pasar, entonces se subió al coche y dijo, bueno, cogido la Biblia y prácticamente los ojos en la Biblia sin escuchar ni leer ni nada, sino solamente cogido la Biblia, por no cerrar, iba viendo así. Cuando dice que vio que alguien venía corriendo, así se sintió, sintió los pasos y dice,
Pastor, pastor, pastor. Cristo vive, le dice. Dice, ¿de qué me hablas? Es sorprendido. Dice, sí. Que después de aceptar a Cristo, usted me dijo que el Señor hace milagros. Y que la petición de mi corazón el Señor va a oír. Y el Señor cumple. Hermanos queridos, cuando le dicen, mira el taxi que tengo, ya se ve un coche del año. Flamante. Dice, ¿cómo tienes? Dice, Dios me lo dio. Vino en la noche, a la madrugada, casi para amanecer. Un hombre tocó la puerta y me dijo, alguien me manda a que te deje esto. ¿Cómo que tío, al familiar? Le dice, ¿cómo? Sí, dice, alguien me dijo que te trajera. Aquí está y aquí están los papeles firmados. El coche es tuyo. Mira lo que hizo el Señor. Mira lo que hizo el Señor. No te estoy diciendo que siempre ahora pidas al Señor y te va a dar todo ese momento lo que tú quieres. Pero si tienes fe, esa montaña se moverá. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Juan 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre Dios Todopoderoso, una vez más, que para ti sea la gloria, para ti sea el agradecimiento a todos los hermanos. Mi agradecimiento especial, papá, por habernos dado a tu Hijo para la salvación, por haber ofrecido ese sacrificio que era el único que te podía agradar, Señor, el único sin mancha, el único sin pecado. Gracias, Señor, por tu Hijo amado. Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, gracias por ese amor tan grande que tienes por cada uno de nosotros. Te ruego, por ese amor que tienes a la humanidad, envía por favor a tu Santo Espíritu. Tú dijiste que tenías que partir hacia arriba junto a papá, pero que no nos dejabas huérfanos, que enviabas el Consolador, el Espíritu Santo, quien hablará de ti y nos enseñará de ti. Por favor, Espíritu Santo, háblanos, enséñanos y permítenos conocer más del Salvador, para que así podamos conocer a papá. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, con unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. ¿Qué más te puedo decir, Señor? Gracias, 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 oh Señor. Aleluya, gracias.